En los ciclos antiguos del cielo, cuando las constelaciones eran leídas como destinos grabados en piedra, el signo de Tauro emergía como la fuerza de la tierra misma, firme, fértil, paciente, imperturbable. Bajo el dominio de Venus, el Toro aprendía a amar lo tangible, la seguridad, la belleza, el placer sencillo de lo que crece lentamente y permanece. Pero toda fuerza que arraiga profundamente en el mundo despierta inevitablemente resistencia. Así, en los caminos del zodiaco también existen aquellos que miran al Toro con rechazo, incomprensión o abierta hostilidad. El odio hacia Tauro rara vez nace de un único origen. En la narrativa astrológica aparece como un choque entre ritmos cósmicos. Tauro pertenece al elemento tierra y a la modalidad fija, lo que significa estabilidad, continuidad, una voluntad que no se mueve con facilidad. Para algunos signos esta firmeza se convierte en obstáculo. Donde el Toro ve constancia, otros ven terquedad. Donde percibe lealtad, otros sienten inmovilidad. Allí donde Tauro protege su territorio, otros interpretan posesividad. Los signos de fuego a menudo sienten el choque primero. Aries, impetuoso y nacido para iniciar batallas, percibe la paciencia taurina como lentitud exasperante. El impulso ardiente desea movimiento inmediato, mientras el Toro mide el terreno y consolida cada paso. Leo, orgulloso como un rey solar, puede interpretar la serenidad taurina como una negativa silenciosa a rendir admiración. Sagitario, viajero de horizontes infinitos, contempla la vida estable del Toro como una prisión de campos demasiado conocidos. Desde el fuego surge el desprecio hacia aquello que no se mueve al ritmo de la llama. En el reino del aire se alzan otras fricciones. Géminis, espíritu veloz y mutable, encuentra en Tauro una muralla contra su danza cambiante. Donde el aire salta de idea en idea, el Toro exige profundidad, tiempo, arraigo. Libra, también regido por Venus pero orientado hacia la armonía social, puede percibir el instinto territorial de Tauro como una rigidez incómoda en los juegos de diplomacia. Acuario, rebelde del firmamento, observa al Toro como símbolo de tradiciones demasiado pesadas para el futuro que intenta construir. Incluso entre los signos de agua, capaces de comprender las emociones profundas de la tierra fértil, surge a veces un conflicto silencioso. Escorpio, opuesto directo de Tauro en el eje zodiacal, encarna la transformación, el poder oculto y la intensidad emocional. Donde el Toro busca conservar, el Escorpión busca destruir y renacer. Esta oposición genera una rivalidad casi mítica, la lucha entre lo que desea permanecer y lo que exige cambio absoluto. En la épica simbólica del zodiaco, los enemigos de Tauro representan fuerzas del universo que desafían la permanencia. Son vientos, incendios, corrientes y tormentas que intentan arrancar las raíces del Toro. Pero la naturaleza misma del signo revela por qué tales hostilidades raramente logran su objetivo. Tauro no se define por la rapidez ni por la agresividad, sino por una resistencia casi geológica. Es montaña frente a tempestad, campo que vuelve a germinar tras el invierno, roca que el tiempo erosiona lentamente pero nunca derrota de inmediato. Por eso, en el relato astrológico más profundo, quienes odian a Tauro no solo luchan contra una personalidad o un temperamento. Luchan contra la idea misma de estabilidad en un universo que cambia sin cesar. Cada reproche hacia la supuesta obstinación del Toro es, en realidad, un reflejo del miedo que muchos sienten ante aquello que no se puede mover fácilmente. La narrativa cósmica convierte entonces ese odio en parte de un drama mayor. El Toro permanece en el firmamento como símbolo de abundancia, paciencia y poder silencioso. Las críticas, los choques y las rivalidades solo fortalecen su papel en la rueda zodiacal. Porque en un mundo gobernado por ciclos, siempre habrá fuerzas que quieran acelerar el tiempo y otras que lo quieran sostener. Así, el signo de Tauro continúa avanzando con paso lento pero invencible, arrastrando tras de sí la riqueza de la tierra, el perfume de la vida cultivada y la promesa de que lo que se construye con paciencia puede resistir incluso el desprecio de quienes no comprenden su poder. En esa tensión eterna entre rechazo y fortaleza se forja la leyenda del Toro, una presencia que no necesita imponerse con ruido, porque su verdadera victoria consiste simplemente en permanecer. En la antigua cartografía del cielo, cada signo custodia un principio fundamental del equilibrio universal. Tauro protege el misterio de la permanencia, el arte de sostener la vida cuando el impulso inicial ya se ha apagado. Sin embargo, precisamente esa función despierta tensiones invisibles con quienes viven impulsados por fuerzas diferentes.
El rechazo hacia el toro no solo surge por su resistencia exterior, sino también por la profunda calma interior que proyecta, una serenidad que puede resultar inquietante para espíritus dominados por el cambio constante. La energía taurina posee una cualidad magnética que atrae tanto admiración como rivalidad. Su vínculo con Venus le concede un dominio natural sobre la belleza material, los placeres sensoriales, la abundancia cultivada con paciencia. Allí donde Tauro se establece, el mundo adquiere peso, textura y valor. Sin embargo, para ciertas energías zodiacales, esta capacidad de crear estabilidad puede parecer una forma de poder silencioso que despierta celos o resentimiento. Aquellos que viven en constante movimiento perciben ese dominio tranquilo como una fortaleza difícil de penetrar. En los relatos simbólicos del zodiaco también aparece otra fuente de conflicto menos evidente, el tiempo. Tauro pertenece a la estación en la que la Tierra comienza a consolidar lo que la primavera ha despertado. No es el momento del inicio explosivo ni del cambio dramático, sino el periodo en que la vida decide echar raíces. Quienes odian al toro suelen representar fuerzas cósmicas impacientes, energías que desean acelerar los ciclos naturales. En esa tensión se manifiesta un choque profundo entre dos visiones del destino, la del crecimiento lento y seguro frente a la del avance inmediato. El toro también encarna una memoria poderosa. La tierra recuerda. Las montañas recuerdan. Los campos recuerdan cada estación que los transformó. De la misma manera, la naturaleza taurina conserva experiencias, afectos y compromisos con una intensidad que algunos interpretan como obstinación. Pero en la narrativa épica del zodiaco, esa memoria no es debilidad sino fortaleza. Es la capacidad de construir imperios duraderos, de proteger lo que se ama contra los vientos del olvido. Quienes se enfrentan a Tauro a menudo descubren otra característica que provoca incomodidad, su silencio. Mientras muchos signos luchan con palabras, argumentos o gestos dramáticos, el toro responde con quietud. Esa quietud puede parecer indiferencia, pero en realidad es una forma de poder primitivo, el mismo poder de la tierra que sostiene los océanos sin necesidad de proclamarse. La hostilidad dirigida hacia Tauro se desgasta con frecuencia contra ese muro de calma que no responde al caos con caos. Existe también una dimensión espiritual en esta rivalidad cósmica. Tauro representa la encarnación plena del espíritu en la materia. Donde otros signos buscan escapar hacia ideas, emociones o transformaciones, el toro honra la existencia concreta, el alimento, el trabajo paciente, la belleza que se puede tocar. Para ciertas energías más volátiles del zodiaco, esta devoción por lo tangible puede parecer demasiado terrenal. Sin embargo, en la epopeya del universo, esa conexión con la materia es la base sobre la cual todo lo demás puede existir. La historia astrológica muestra que las fuerzas que se oponen a Tauro cumplen también una función necesaria. Desafían al toro a evolucionar, a no quedar atrapado en la inmovilidad absoluta. Cada conflicto cósmico se convierte entonces en una prueba que fortalece su esencia. El fuego obliga a la tierra a endurecerse. El aire intenta mover lo que parece inamovible. El agua erosiona lentamente las formas antiguas. Pero el toro aprende de cada embate y transforma la presión en estabilidad aún más profunda. Así se revela el verdadero significado de quienes odian a Tauro dentro del gran drama del zodiaco. No son simples adversarios, sino fuerzas que ponen a prueba la resistencia de aquello que desea perdurar. Gracias a esas tensiones, la energía taurina se convierte en algo más que quietud, se transforma en perseverancia consciente, en la determinación de proteger la vida que crece lentamente bajo el sol de Venus. En la eternidad de las constelaciones, el toro sigue avanzando con la paciencia de las estaciones. Mientras otros signos atraviesan el cielo como relámpagos o vientos errantes, Tauro permanece como símbolo de lo que el tiempo no puede destruir fácilmente. Y en esa permanencia se encuentra su verdadera grandeza, la certeza de que aquello que se construye con raíces profundas puede resistir incluso la incomprensión, la rivalidad y el rechazo que inevitablemente despierta su poder silencioso. En la bóveda celeste, la figura del toro no solo representa estabilidad, sino también un territorio sagrado donde la voluntad se convierte en destino. Allí donde Tauro pisa, el mundo adquiere densidad y forma. Esta presencia tan definida despierta una reacción particular en quienes no soportan la sensación de límites. Para ciertas energías del zodiaco, el toro parece levantar murallas invisibles, fronteras donde antes existía movimiento libre. Sin embargo, esas murallas no nacen de la intención de dominar, sino del instinto de preservar aquello que ha sido cultivado con esfuerzo.
La oposición hacia Tauro también se alimenta de un fenómeno astrológico profundo, el poder de la acumulación. Mientras otros signos viven en el instante, el Toro reúne, conserva y fortalece lentamente sus recursos. Esta acumulación puede ser material, emocional o espiritual. Quienes se enfrentan a esa energía a menudo perciben una especie de fortaleza creciente que no se puede debilitar con facilidad. De esa percepción nace el resentimiento, porque la constancia taurina transforma el tiempo en aliado. Existe también una dimensión simbólica relacionada con la fertilidad de la tierra. Tauro gobierna los procesos donde la vida madura con paciencia, las semillas que germinan bajo la superficie, los frutos que se forman lentamente, las raíces que se extienden invisibles bajo el suelo. Aquellos que odian al Toro a veces representan energías que prefieren lo efímero, lo inmediato, lo espectacular. Frente a ellas, la fertilidad silenciosa de Tauro parece demasiado lenta para un mundo que busca resultados instantáneos. Pero en la epopeya cósmica, lo duradero siempre nace de procesos invisibles y prolongados. La figura del Toro también posee una dimensión ancestral que intensifica las reacciones hacia él. En muchas tradiciones antiguas el Toro era símbolo de fuerza sagrada, guardián de templos y de reinos agrícolas. Esta memoria arquetípica permanece en la energía taurina, una sensación de autoridad natural que no necesita proclamarse. Algunas voluntades perciben esa autoridad como desafío, como si el simple hecho de existir con tanta solidez fuese una forma de poder que exige ser confrontada. Otra fuente de tensión surge del modo en que Tauro enfrenta el conflicto. A diferencia de energías que reaccionan con rapidez, el Toro puede tolerar largos periodos de presión antes de responder. Esa paciencia a menudo es malinterpretada como debilidad. Pero en el momento en que la presión supera el límite, la reacción taurina se vuelve poderosa, casi tectónica. Lo que parecía inmóvil demuestra entonces que su calma era en realidad concentración de fuerza. Este contraste entre silencio prolongado y respuesta contundente alimenta tanto el temor como el rechazo de algunos adversarios. El vínculo de Tauro con Venus añade otra capa a esta narrativa. La belleza, el placer y la armonía forman parte de su naturaleza. Sin embargo, esa inclinación hacia la vida plena puede despertar críticas de quienes consideran que la disciplina debe ser severa o que el sacrificio constante es la única vía hacia la grandeza. En ese choque de filosofías aparece otro motivo de hostilidad. El Toro demuestra que el disfrute también puede coexistir con la perseverancia, y esa idea desafía creencias profundamente arraigadas en ciertos espíritus combativos. Dentro de la epopeya astrológica también se revela una verdad más profunda: quienes odian a Tauro a menudo temen su capacidad de permanencia. En un universo donde muchas fuerzas nacen y desaparecen con rapidez, la constancia se convierte en una forma de poder difícil de vencer. El Toro no busca dominar el movimiento del cosmos, simplemente se arraiga lo suficiente como para no ser arrastrado por él. Esa resistencia silenciosa genera respeto en algunos y resentimiento en otros. A lo largo de los ciclos del zodiaco, estas tensiones no debilitan la esencia taurina, sino que la templan como el metal bajo el fuego. Cada desafío obliga al Toro a comprender mejor su propia naturaleza, a distinguir entre obstinación ciega y determinación consciente. Así, el signo evoluciona sin perder su raíz, convirtiendo cada enfrentamiento en una lección de fortaleza. En la historia eterna escrita por las constelaciones, el Toro sigue avanzando con la paciencia de las montañas que crecen imperceptiblemente a lo largo de milenios. Las críticas, los choques y las rivalidades se convierten en ecos pasajeros frente a una energía que pertenece al ritmo profundo de la Tierra. Allí donde otros ven lentitud, la epopeya taurina revela algo mucho más poderoso: la capacidad de sostener el mundo cuando todo lo demás cambia. En los relatos más profundos del firmamento, la presencia del Toro también despierta antagonismos que nacen de una diferencia esencial en la forma de comprender el poder. Muchas fuerzas del zodiaco asocian el poder con el movimiento, con la conquista visible, con la expansión constante. Tauro, en cambio, encarna un poder diferente: el poder de permanecer. Esta forma de fuerza, silenciosa y persistente, puede resultar desconcertante para quienes creen que solo lo que se mueve domina el mundo. En esa incomprensión surge una de las raíces más profundas del rechazo hacia la energía taurina. Existe también una tensión vinculada al territorio espiritual que Tauro protege. El Toro representa el dominio de lo que se puede construir y conservar, los recursos, el alimento, la seguridad material, los espacios donde la vida puede desarrollarse sin amenaza. Aquellos que odian a Tauro a menudo simbolizan energías que prosperan en la incertidumbre, en la improvisación o en la transformación constante.
Frente a ellas, la voluntad taurina de crear refugios duraderos se convierte en un desafío silencioso. Defender lo que se ha construido implica límites, y los límites provocan resistencia en espíritus acostumbrados a la expansión ilimitada. En la dimensión épica del zodiaco, Tauro también se enfrenta a una prueba particular relacionada con la tentación de la inmovilidad absoluta. Los adversarios del toro, incluso cuando lo critican, cumplen un papel que impulsa su evolución. El fuego desafía su calma, el aire intenta agitar su quietud, el agua busca penetrar su solidez. Cada uno de estos embates empuja a la energía taurina a recordar que la estabilidad no significa estancamiento, sino crecimiento constante dentro de un ritmo propio. Otra razón por la cual algunas fuerzas se oponen al toro se encuentra en su profunda conexión con el valor de las cosas. Tauro percibe el mundo en términos de lo que merece ser protegido, cultivado y apreciado. Este sentido del valor no se limita a lo material, también incluye relaciones, promesas, lealtades y esfuerzos prolongados. Para energías más volátiles, este compromiso con lo duradero puede parecer una carga excesiva. Pero en la narrativa cósmica, esa fidelidad es precisamente lo que permite que las civilizaciones, los vínculos y los sueños sobrevivan al paso del tiempo. El toro también despierta rivalidad por su capacidad de transformar la paciencia en poder acumulado. En la rueda zodiacal, pocas energías dominan tan profundamente el arte de la perseverancia. Lo que comienza como una pequeña semilla bajo su custodia puede convertirse con los años en un bosque impenetrable. Aquellos que buscan resultados inmediatos a menudo subestiman esta cualidad, y cuando finalmente perciben la magnitud de lo construido, la admiración puede transformarse en frustración o rechazo. En el plano simbólico, el toro también representa la conexión entre el cielo y la tierra. Mientras algunas energías zodiacales se orientan hacia lo abstracto o lo espiritual, Tauro actúa como puente entre lo celestial y lo tangible. Su misión es anclar las fuerzas del universo en la realidad concreta, convertir inspiración en sustento, belleza en materia, promesas en estructuras duraderas. Este papel puede generar fricciones con quienes consideran que la verdadera grandeza se encuentra lejos de la tierra. Pero sin la energía taurina, muchas visiones quedarían suspendidas en el vacío, incapaces de manifestarse. El rechazo hacia Tauro también puede surgir del desafío que plantea su calma frente al caos. En tiempos de crisis o agitación, muchas energías reaccionan con intensidad, buscando soluciones rápidas o cambios radicales. El toro, en cambio, tiende a mantener el paso firme incluso cuando el entorno se vuelve turbulento. Esta capacidad de resistir la presión sin perder la dirección puede provocar incomodidad en quienes esperan respuestas inmediatas o reacciones explosivas. Pero precisamente esa estabilidad es lo que permite atravesar las tormentas sin perder el rumbo. Dentro de la gran epopeya del zodiaco, los conflictos que rodean al toro forman parte de una lección mayor sobre la naturaleza del equilibrio universal. Ninguna fuerza existe aislada, todas se desafían, se transforman y se complementan. La hostilidad dirigida hacia Tauro no destruye su esencia, sino que la pone a prueba y la fortalece. Cada adversario representa un viento que intenta mover una montaña, y cada intento confirma la profundidad de sus raíces. Así, mientras las constelaciones continúan su danza eterna, el toro permanece como guardián de una verdad fundamental: aquello que se construye con paciencia, cuidado y determinación puede resistir incluso las corrientes más violentas del tiempo. En la inmensidad del cosmos, donde tantas energías nacen y desaparecen con rapidez, la perseverancia taurina se convierte en una forma de grandeza silenciosa, una fuerza que no necesita imponerse con estruendo porque su verdadera victoria consiste en sostener la vida cuando todo lo demás cambia. En los antiguos lenguajes simbólicos del cielo, el toro también representa una fuerza que muchas energías del zodiaco no logran comprender plenamente: la dignidad del ritmo natural. Mientras gran parte del firmamento celebra la rapidez, el cambio súbito o la conquista repentina, Tauro encarna el poder de los procesos inevitables y lentos. Como la formación de una montaña o la maduración de un bosque, su grandeza no se revela de inmediato. Esta temporalidad distinta provoca incomodidad en espíritus que buscan resultados inmediatos, y de esa incomodidad nace una forma particular de oposición. Existe además un elemento psicológico en la relación entre Tauro y quienes desarrollan rechazo hacia su energía. El toro tiende a reflejar a los demás su propia relación con la estabilidad. Aquellos que temen comprometerse con algo duradero, que desconfían de las raíces o de la permanencia, perciben la presencia taurina como un espejo incómodo. Frente a un signo que honra la constancia, las dudas internas sobre la propia perseverancia pueden transformarse en crítica o desprecio.
De esta manera, la energía del toro actúa como una prueba silenciosa para quienes aún luchan con su relación con la paciencia y la disciplina. También surge fricción cuando se observa el modo en que Tauro protege lo que ama. El toro no defiende únicamente territorios físicos, sino también valores, tradiciones y afectos que considera esenciales. Esta defensa puede parecer inflexible para energías que viven impulsadas por la experimentación constante. Sin embargo, en la dimensión épica del zodiaco, esa fidelidad es la que mantiene vivas las raíces de la cultura, la memoria colectiva y los vínculos que atraviesan generaciones. La resistencia taurina tiene otra cualidad que provoca reacciones intensas, su capacidad para ignorar provocaciones superficiales. Muchas energías zodiacales dependen de la confrontación inmediata para afirmar su presencia en el mundo. Tauro, en cambio, suele permanecer en silencio ante conflictos que considera pasajeros o irrelevantes. Esa indiferencia aparente puede irritar a quienes esperan una respuesta emocional rápida. Pero en la lógica profunda del toro, no toda batalla merece ser librada. La verdadera energía se reserva para aquello que amenaza lo esencial. En la mitología celeste, el toro también simboliza una relación especial con la abundancia. No se trata únicamente de riqueza material, sino de la capacidad de generar prosperidad estable. Allí donde Tauro trabaja con paciencia, los frutos tienden a multiplicarse con el tiempo. Esta cualidad despierta admiración, pero también rivalidad. Algunas fuerzas del zodiaco desean la abundancia inmediata, mientras el toro demuestra que la prosperidad más sólida nace de la perseverancia prolongada. Otra dimensión del conflicto aparece cuando el toro demuestra su extraordinaria capacidad de resistencia emocional. En el terreno de los afectos, Tauro suele ser profundo y constante. Quienes valoran las emociones intensas pero cambiantes pueden interpretar esta constancia como falta de pasión o dinamismo. Sin embargo, en la narrativa épica del zodiaco, la verdadera fortaleza emocional no reside en la intensidad momentánea, sino en la capacidad de sostener el amor, la lealtad y el compromiso incluso cuando las circunstancias se vuelven difíciles. También existe una dimensión espiritual que explica por qué algunos se enfrentan al toro. Tauro encarna la enseñanza de que lo divino puede encontrarse en lo cotidiano, en el trabajo paciente, en la tierra cultivada, en el alimento compartido, en la belleza sencilla que se preserva con cuidado. Para energías que buscan trascendencia únicamente en lo extraordinario o en lo abstracto, esta visión puede parecer demasiado simple o demasiado terrenal. Pero en la sabiduría antigua, el toro revela que lo sagrado también habita en lo que se construye con las manos y se protege con constancia. Dentro de la gran epopeya del zodiaco, la presencia de adversarios no disminuye la fuerza de Tauro, sino que ilumina su propósito. Cada oposición recuerda al toro que su misión no es correr con el viento ni arder como el fuego, sino sostener la base sobre la que todas las demás energías pueden manifestarse. Sin la tierra firme, ninguna llama podría mantenerse encendida, ningún río encontraría su cauce, ningún viento tendría algo que recorrer. Así, mientras las constelaciones siguen girando a través de eras y ciclos, el toro permanece como un símbolo de determinación profunda. Aquellos que lo enfrentan pueden intentar moverlo, cuestionarlo o desafiar su ritmo. Pero en el corazón de la energía taurina existe una certeza que trasciende toda rivalidad, la convicción de que aquello que se cultiva con paciencia, fidelidad y fuerza interior termina por convertirse en una realidad tan sólida que incluso el paso del tiempo debe inclinarse ante su permanencia. En la profundidad simbólica del cielo también aparece una dimensión menos evidente del conflicto que rodea al toro, la relación entre paciencia y destino. Muchas fuerzas zodiacales creen que el destino debe ser conquistado mediante acciones rápidas, decisiones audaces o transformaciones dramáticas. Tauro, en cambio, representa la certeza de que el destino también puede construirse lentamente, capa tras capa, como una fortaleza levantada piedra a piedra. Esta filosofía provoca incomodidad en quienes temen que la lentitud signifique pérdida de oportunidades, cuando en realidad el toro demuestra que el tiempo puede ser el aliado más poderoso de la voluntad. Otra fuente de tensión nace del modo en que Tauro se relaciona con el esfuerzo. En la narrativa épica del zodiaco, el toro no busca la gloria repentina ni la admiración efímera. Su naturaleza se orienta hacia el trabajo constante, hacia el cultivo silencioso de aquello que dará frutos en el futuro. Para algunas energías del firmamento, que prosperan en el reconocimiento inmediato o en los gestos espectaculares, esta forma de grandeza resulta difícil de comprender. El toro no necesita aplausos para continuar avanzando, su recompensa se encuentra en la solidez de lo construido.
La oposición hacia Tauro también puede surgir ante su capacidad de resistir las modas del tiempo. En un universo donde las ideas, los valores y las tendencias cambian con rapidez, el Toro se convierte en guardián de aquello que ha demostrado su valor a lo largo de los ciclos. Esta fidelidad a lo esencial puede ser vista como resistencia al cambio, pero en la lógica profunda de la energía taurina se trata de discernimiento. No todo lo nuevo merece reemplazar lo que ha sido probado por la experiencia. Esta postura genera fricción con espíritus que celebran la renovación constante sin detenerse a evaluar su fundamento. Existe además una dimensión épica en la manera en que Tauro enfrenta la adversidad. Mientras otros signos reaccionan con impulsividad o dramatismo, el Toro responde con una acumulación gradual de fuerza. Cada obstáculo se convierte en una oportunidad para endurecer la voluntad y profundizar las raíces. Aquellos que intentan debilitarlo descubren con el tiempo que cada desafío solo ha reforzado su estructura interior, como la presión que transforma el carbón en diamante. También emerge un conflicto cuando se observa el modo en que Tauro percibe el valor del silencio. En muchas corrientes del zodiaco, la comunicación constante es vista como prueba de inteligencia o poder. El Toro, sin embargo, entiende que el silencio puede ser una forma superior de comprensión. La observación paciente permite captar detalles que el ruido y la prisa ocultan. Esta actitud puede ser malinterpretada por quienes creen que la ausencia de palabras implica falta de respuesta, cuando en realidad el Toro está acumulando conocimiento antes de actuar. En el ámbito de las relaciones, la energía taurina despierta reacciones intensas debido a su profunda lealtad. El Toro no entrega su confianza con facilidad, pero una vez concedida, su compromiso tiende a ser duradero. Para energías más cambiantes, esta estabilidad emocional puede parecer restrictiva o demasiado intensa. Sin embargo, en la narrativa cósmica, la lealtad taurina representa uno de los pilares que sostienen los vínculos verdaderamente duraderos. También existe una dimensión espiritual en la cual el Toro se convierte en guardián del equilibrio entre disfrute y disciplina. La influencia de Venus le recuerda al mundo que la belleza, el placer y la armonía forman parte del propósito de la existencia. Algunas fuerzas del zodiaco consideran que la vida debe ser una lucha constante, una sucesión de sacrificios que conducen a la grandeza. Tauro demuestra que la verdadera fortaleza también puede incluir momentos de gozo, contemplación y gratitud por lo que ha sido cultivado. Dentro del gran drama celeste, quienes se oponen al Toro cumplen una función similar a la del viento contra el árbol antiguo. Intentan doblar su tronco, poner a prueba sus raíces, agitar sus ramas. Pero cada intento revela una verdad más profunda: la estabilidad no es inmovilidad, sino resistencia viva. El Toro aprende a flexionarse sin romperse, a adaptarse sin renunciar a su esencia. Con el paso de las eras, la figura del Toro permanece en la constelación como un símbolo de una sabiduría antigua. La grandeza no siempre se manifiesta en gestos ruidosos o transformaciones abruptas. A veces la verdadera epopeya se encuentra en la persistencia diaria, en la construcción paciente de un legado que otros podrán habitar. Y en esa misión silenciosa, Tauro demuestra que incluso frente al rechazo, la crítica o la incomprensión, la fuerza que nace de la tierra y del tiempo posee una capacidad extraordinaria para perdurar. En los mapas celestes más antiguos también aparece una verdad que explica parte del rechazo hacia la energía del Toro: la dificultad que muchas fuerzas del universo tienen para aceptar aquello que no se rinde. Tauro encarna una voluntad que rara vez se quiebra bajo presión. Esta firmeza, que nace de su conexión con la tierra profunda, provoca incomodidad en quienes están acostumbrados a vencer mediante la insistencia o el desgaste. Cuando el Toro permanece inmóvil ante la tormenta, la oposición descubre que la fuerza no siempre se mide por la intensidad del ataque, sino por la capacidad de resistirlo. Existe además un elemento relacionado con la estabilidad emocional que caracteriza a este signo. En el drama del zodiaco, muchas energías viven atravesando grandes mareas de entusiasmo, duda, transformación o inquietud. Tauro, en cambio, suele sostener un centro interior más constante. Esa estabilidad puede parecer distante o impenetrable para quienes viven en constante fluctuación. Lo que algunos interpretan como frialdad es, en realidad, una serenidad cultivada a lo largo de innumerables pruebas. También surge fricción cuando el Toro demuestra su extraordinaria relación con la paciencia estratégica. Mientras otras energías buscan soluciones inmediatas o reacciones rápidas, Tauro observa el curso de los acontecimientos con una perspectiva más amplia. Sabe que muchas batallas se ganan simplemente resistiendo el paso del tiempo, dejando que las fuerzas impetuosas se agoten por sí mismas.
Esta comprensión del tiempo como aliado puede irritar profundamente a quienes esperan respuestas instantáneas. Otra dimensión poco comprendida de la energía taurina es su vínculo con la dignidad. El toro no necesita demostrar su valor constantemente, ni competir en cada desafío que aparece. Su fuerza se apoya en la certeza interior de lo que es capaz de sostener. Para espíritus que miden la grandeza a través de la confrontación constante, esta dignidad silenciosa puede parecer arrogancia o indiferencia. Pero en la narrativa épica del firmamento, la dignidad es la forma más serena de poder. La hostilidad hacia Tauro también puede surgir cuando se observa su capacidad para construir lentamente una esfera de influencia sólida. Con el paso del tiempo, el toro tiende a reunir estabilidad, recursos, conocimientos y relaciones que fortalecen su posición en el mundo. Quienes buscan dominar mediante la velocidad o la astucia pueden percibir este crecimiento gradual como una amenaza silenciosa. No se trata de un poder conquistado con estruendo, sino de un imperio que se levanta sin prisa, piedra sobre piedra. En el plano espiritual, Tauro representa una enseñanza que muchos tardan en comprender, el valor de la constancia. Las revelaciones más profundas no siempre aparecen en momentos de inspiración repentina, sino en la repetición paciente de esfuerzos que parecen pequeños. Cada día de trabajo, cada decisión de perseverar, cada acto de fidelidad a lo que se considera valioso se convierte en una pieza de una estructura mayor. Aquellos que despreciaban esa constancia descubren con el tiempo que el toro ha construido algo que las tormentas no pueden destruir fácilmente. También existe una tensión entre la energía taurina y quienes temen la quietud. En un universo donde muchas fuerzas necesitan movimiento constante para sentirse vivas, la calma del toro puede parecer una pausa incómoda. Sin embargo, esa quietud no es ausencia de vida, sino acumulación de energía. Es el momento en que la tierra respira antes de la próxima cosecha, el silencio previo a una acción que será definitiva. En la epopeya cósmica, el toro también representa la lección de la resistencia noble. No responde a cada provocación ni busca imponer su fuerza en cada momento. Pero cuando lo esencial está en juego, su determinación se vuelve inquebrantable. Entonces se revela la verdadera naturaleza de su poder, una energía que ha permanecido concentrándose durante largo tiempo y que, al manifestarse, resulta imposible de ignorar. Así continúa la historia del toro en la rueda eterna del zodiaco. Las fuerzas que lo desafían seguirán apareciendo como vientos, relámpagos o corrientes que intentan alterar su paso. Pero cada ciclo confirma la misma verdad: la grandeza que nace de la paciencia, la lealtad y la determinación posee una profundidad que ninguna prisa puede reemplazar. En esa profundidad reside la leyenda de Tauro, una presencia que transforma el tiempo en aliado y convierte la perseverancia en una forma de victoria que se extiende mucho más allá de cualquier conflicto pasajero. En las narraciones más profundas del cielo también se revela que el rechazo hacia la energía del toro a menudo surge cuando su presencia expone una verdad incómoda: la verdadera fortaleza no necesita apresurarse. En el vasto escenario del zodiaco, muchas energías buscan demostrar su poder mediante rapidez, intensidad o cambios espectaculares. Tauro, sin embargo, encarna una sabiduría más antigua que las prisas de las estrellas errantes. Su poder consiste en permanecer cuando otros se dispersan, en sostener cuando otros abandonan, en continuar cuando la mayoría ya ha cambiado de rumbo. Esta diferencia de naturaleza genera incomprensión en aquellos espíritus que viven impulsados por el vértigo del movimiento. Para ellos, la serenidad taurina puede parecer una provocación silenciosa, una resistencia que desafía la lógica de la velocidad. Pero en la visión épica del cosmos, el toro representa una fuerza indispensable, la capacidad de convertir el tiempo en un aliado creativo. Donde otros ven lentitud, Tauro ve profundidad. Donde otros ven demora, el toro ve maduración. Otra raíz del conflicto aparece en el modo en que Tauro se relaciona con el valor de lo real. Mientras algunas energías del firmamento se orientan hacia lo intangible, las ideas cambiantes o las aspiraciones que se transforman con cada ciclo, el toro se inclina hacia aquello que puede sostenerse con firmeza. Para Tauro, el valor se demuestra en lo que resiste la prueba de las estaciones. Este criterio de autenticidad puede irritar a quienes prefieren la flexibilidad absoluta o la renovación constante de perspectivas. La hostilidad también surge cuando el toro revela su extraordinaria resistencia frente a la presión colectiva. En la dinámica del zodíaco existen corrientes que intentan arrastrar a todos los signos hacia ciertas direcciones, como vientos que buscan inclinar cada árbol del bosque. Tauro posee una cualidad singular: la capacidad de mantener su postura incluso cuando la corriente dominante insiste en lo contrario.
Esta independencia silenciosa puede ser interpretada como obstinación, pero en realidad es una expresión de integridad. En la dimensión épica del signo también aparece la relación entre el toro y la memoria de la tierra. Tauro no solo vive el presente, guarda dentro de sí la experiencia acumulada de cada esfuerzo, cada error y cada triunfo. Esta memoria le permite avanzar con una seguridad que otras energías se encuentran difícil de igualar. Quienes reaccionan con rapidez a cada cambio pueden sentir que esta acumulación de experiencia representa una ventaja injusta, una base demasiado sólida para ser desafiada fácilmente. El toro también provoca resistencia cuando demuestra que la estabilidad puede ser una forma de liderazgo. En muchos relatos del zodiaco, el liderazgo se asocia con el impulso que inicia grandes movimientos o con la intensidad que transforma realidades de forma inmediata. Tauro enseña otra forma de influencia, la que se construye mediante la constancia. No necesita imponer su autoridad mediante gestos dramáticos, su ejemplo de perseverancia termina por atraer respeto incluso entre quienes inicialmente lo desafiaban. En los campos simbólicos del cielo, Tauro también encarna la relación entre esfuerzo y recompensa. El toro comprende que cada logro auténtico nace de un proceso prolongado de dedicación. Esta visión contrasta con la mentalidad de quienes esperan resultados instantáneos o victorias rápidas. Por eso algunos adversarios del toro intentan desacreditar su método, calificándolo de excesivamente lento. Sin embargo, con el paso de los ciclos, la realidad revela que aquello que ha sido cultivado con paciencia posee una fuerza que las conquistas rápidas raramente alcanzan. La energía taurina también desafía a quienes temen la simplicidad poderosa. Tauro no necesita complicar su camino con estrategias elaboradas o cambios constantes de dirección. Su sabiduría reside en reconocer lo esencial y mantenerse fiel a ello. Esta claridad puede resultar desconcertante para energías que se sienten más cómodas en la complejidad o en la improvisación perpetua. En el drama eterno de las constelaciones, el toro también representa la dignidad del trabajo invisible. Muchas de las obras más importantes del universo se construyen lejos de los reflectores del reconocimiento inmediato. Son procesos silenciosos, repetitivos y persistentes que preparan el terreno para futuros triunfos. Tauro comprende esta verdad y la honra sin necesidad de proclamaciones. Así continúa la epopeya del toro en el firmamento. Los vientos de la crítica, la rivalidad o la incomprensión seguirán soplando contra su figura. Pero cada ráfaga confirma la profundidad de sus raíces. Porque el verdadero poder de Tauro no se encuentra en vencer a cada adversario, sino en demostrar que la perseverancia, la lealtad a lo esencial y la paciencia creativa pueden transformar el tiempo en una fuerza aliada. En esa alianza entre voluntad y duración se encuentra la grandeza silenciosa del toro, una grandeza que atraviesa los ciclos del universo como una montaña que sigue elevándose mientras las tormentas pasan.